El canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Hemos sido sorprendidos nuevamente con la publicación en Gaceta Oficial de una nueva prórroga del decreto de emergencia económica. Esta sería la novena prórroga a un decreto inconstitucional que viola el artículo 338, que establece que esa prórroga solo podía durar 60 días y prorrogable por una única vez por un tiempo igual. Este decreto de emergencia necesita de la autorización parlamentaria, la cual se le negó en todas las 10 oportunidades, es decir, cuando se emitió por primera vez y en las 9 subsiguientes prórrogas que ha solicitado el gobierno. Y lo hemos hecho porque desde un principio dijimos que lo que pretendía el gobierno, lejos de resolver la crisis económica, lo que iba a hacer era agravarla, profundizarla. Y estos son los resultados de estas prácticas inconstitucionales que vulneran el Estado de Derecho y el orden constitucional por parte del señor Nicolás Maduro. En enero del 2016, cuando se emitió por primera vez el decreto de emergencia, el tipo de cambio en Venezuela era de 198 bolívares por dólar. Luego de 9 prórrogas, estamos hablando que el tipo de cambio es casi 8.000 bolívares por dólar. Es decir, una depreciación del tipo de cambio venezolano que lo sufren rigurosamente cada uno de los ciudadanos cuando van a buscar los productos en los anaqueles y no lo consiguen, o sencillamente cuando lo consiguen el dinero no les alcanza para poder hacer frente. Resultados de esta política del señor Maduro de actuar al margen de la Constitución en materia económica es que la inflación en el año 2015, es decir, la que se registraba para enero del 2016, no llegaba ni siquiera a 170%. Hoy estamos hablando de una inflación de más de 900%. Y cuando hablamos de la inflación implícita, estamos por encima de 2.000 puntos. Y eso lo evidencia cada venezolano cuando va a comprar un producto de primera necesidad. E insiste el señor Nicolás Maduro, a través de esa sala inconstitucional, de seguir con las mismas prácticas que tienen hoy a Venezuela sumergida en la peor crisis económica de todos los tiempos. Cuando se emitió por primera vez este decreto de emergencia, el decrecimiento económico era de apenas el 3% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos hablando de más del 12% de decrecimiento, es decir, una contracción económica sin precedentes, producto de este decreto de emergencia económica. Cuando se emitió la emergencia económica, las reservas internacionales eran de 15.800 millones de dólares. Hoy apenas tenemos unas menguadas reservas internacionales que están por encima de los 9.000. Y insiste el señor Maduro en seguir empobreciendo al pueblo de Venezuela para que los enchufados del gobierno, a través de este decreto de emergencia económica, sigan robando, desapareciendo, confiscando el erario público y las posibilidades de los venezolanos de tener calidad de vida y acceso a los alimentos y a los productos de primera necesidad. Por eso, hoy le pedimos a esta Asamblea Nacional que nuevamente ratifique la negativa ante este decreto de emergencia. Pero también queremos denunciar al país y a todos los organismos financieros nacionales e internacionales que fue publicado el día de ayer en la página de la Oficina Nacional de Crédito Público un cronograma de colocaciones de nueva deuda, emisiones de deuda, que como todos los venezolanos sabemos son deudas ilegales, inconstitucionales, no solo porque el artículo 150 establece que todo contrato de interés público necesita de la autorización de la Asamblea, y un contrato de deuda es un contrato de interés público porque no solo compromete el presente, sino el futuro de la nación, sino que de manera más específica, el artículo 338 de nuestra Constitución Nacional dice, cito, señor presidente, perdón, el artículo 338 no, el artículo 312
establece que por ley especial se harán las autorizaciones de endeudamiento, es decir, cuando hablamos de ley, es un acto exclusivo de la Asamblea Nacional. Esta ley que se está emitiendo no goza de la autorización de la Asamblea Nacional y por lo tanto, como dice el mismo artículo 312, el Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional de acuerdo a esta ley. Esta emisión de deuda, que son más de 3.000 millones en letras del Tesoro y más de 65.000 millones de bolívares a través de TIF y de B-bonos con vencimientos en el año 2034, son ilegales, son inconstitucionales y por lo tanto no son exigibles a la República de Venezuela. Pero lo grave es que la pretensión del Ministerio de Finanzas es obligar a la banca privada comercial venezolana a que compre estos bonos con la excusa de que puede la banca privada utilizarla como parte del encaje ante el Banco Central de Venezuela. Alerto a la banca comercial. Lo que están allí en bóveda es el dinero del pueblo de Venezuela y ellos no se pueden prestar para que el gobierno nacional emita unos papeles chimbos y le confisque los ahorros a todos los venezolanos. Por eso solicito, señor presidente, que no solo se apruebe el acuerdo negando esta nueva prórroga del decreto de emergencia, sino que las comunicaciones que este Parlamento, su Junta Directiva, envió a todos los organismos internacionales y a los organismos financieros nacionales, se envíe nuevamente y se alerte a esos bancos que no pueden hacer uso indebido del dinero, del ahorro, del trabajo, del esfuerzo de cada uno de los venezolanos, que no pueden entregar el ahorro de los venezolanos y recibir papeles chimbos, papeles ilegales, papeles inconstitucionales, porque no solo generarían una situación de iliquidez, que ya es bien grave, porque en muchos bancos, sobre todo en la banca pública, tenemos una especie de corralito no decretado, donde no se le entrega al ciudadano la cantidad de efectivo que requiere. Imagínense ustedes, si se logra colocar los 65.000 millones de bolívares que pretende colocar en subastas la Oficina Nacional de Crédito Público desde el día 19, es decir, desde mañana hasta el 27 de septiembre, la situación de iliquidez que se podría estar generando y lo más terrible, que los venezolanos dejarían de tener bolívares, productos de sus esfuerzos, para tener unos papeles ilegales, inconstitucionales, porque eso es lo que pretende hacer el gobierno. Por eso, señor presidente, que se apruebe hoy la negativa, pero que también la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional emita comunicaciones a cada banca privada, comercial o de cualquier tipo y a la banca internacional sobre la inconstitucionalidad, la ilegalidad que hace nula la exigencia de estos papeles que pretende colocar el gobierno de Nicolás Maduro. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.